Muy bien, buenos días para todos. También extendemos este saludo a nuestro docente, colega, amigo de la Universidad Minuto de Dios, profesor Volmar Andrés. Muy buenos días. Nos confirma, por favor, si nos escucha. Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, aquí conectado con todos mis estudiantes. Bueno, listo, vale, muy bien. Muchas gracias por su disposición. Damos bienvenida a todos los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios que nos acompañan en esta segunda sesión y también a nuestros estudiantes del curso Contabilidad Financiera Básica de la Corporación Universitaria de Asturias, que también se han vinculado en este espacio el día de hoy. Hace 8 días tuvimos una primera sesión que lideró el profesor Volmar Andrés y hoy pues voy a estar haciendo mi intervención frente a los temas que planteamos en su momento para el aula espejo. Bueno, entonces voy a permitirme compartir pantalla y pues iniciamos nuestro espacio. Permítame en un momento, por favor. Bueno, muy bien. ¿Me podrían confirmar si ya se está viendo? Les agradecería. Vale, muchas gracias. Bueno, el tema pues para hoy en el marco de nuestra aula espejo tiene que ver con la importancia de la información financiera en la toma de decisiones económicas. Pues voy a hacer una pequeña presentación. Soy Andrés David Cerrato Guana, docente actualmente de la Corporación Universitaria de Asturias, en la cual pues ya llevo a lo largo de unos 4 años aproximadamente en esta institución, que es una de las instituciones a nivel del país eh, en vanguardia en el tema de formación pues a distancia, formación virtual y demás, y allí en el escenario de los programas de administración de empresas y contaduría pública, de manera particular en este primero, ¿sí? Soy contador público titulado, tengo una especialización en finanzas de la Universidad Minuto de Dios, soy contador de la Universidad de Ibagué y una maestría en economía y finanzas de la Universidad Arturo Prat de Chile. Entonces, pues es un gusto para quienes no me distinguen poder compartir con ustedes en este espacio de la mañana. Bien, un poco voy a iniciar resaltando un poco la definición eh, de un autor, en este caso Riveros, en su libro de finanzas, de cómo se definen los estados financieros. Ya hace 8 días el profesor Volmar pues, nos aproximó de manera pues, específica, muy amplia, sobre todo el tema de la contabilidad, de la elaboración de los estados financieros, y hoy mi espacio va a estar un poco más enfocado hacia cómo se analiza la información financiera y la importancia que tiene la misma en la toma de decisiones económicas, ¿sí? Entonces, pues la contabilidad en sí tiene ese principal propósito, ¿no? Más allá de presentar una información, unos estados financieros, lo que se busca es poder tomar decisiones a partir de esos datos. Y eso solo se vino a decidir hasta la segunda mitad del siglo XX, se estableció ese paradigma de la utilidad de la información, es decir, ¿para qué una empresa presenta información financiera? ¿Cuál es el propósito de fondo? Entonces se definen unos objetivos, unos estados financieros propiamente, unos usuarios de la información y se comienza a darle relevancia a lo que es la toma de decisiones, es decir, la finalidad que tiene presentar unos estados financieros es que contribuyan a tomar decisiones de ámbito económico, financiero, tanto para usuarios externos y para usuarios internos de la contabilidad. Esto de pronto sí es una opinión mucho más personal, y es que si bien la contabilidad es una herramienta que puede también implementarse en las finanzas personales, ¿no es cierto? En nuestra vida cotidiana, por ejemplo, a través de los presupuestos y demás, es tal vez en la organización, y yo suelo ser muy reiterativo en diversos espacios de plantear este escenario, y es que si bien la contabilidad como sistema de información lo vamos a ver un poco más explícito en el contexto empresarial, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una rendición de cuentas, de una presentación de estados financieros y de usuarios de esa información financiera al interior de la misma empresa, sus principales dueños, accionistas, la administración en sí y usuarios externos que tienen que ver con inversionistas, acreedores, el Estado, los bancos, que requieren de esa información para poder tomar decisiones. Entonces el autor define a los estados financieros como aquellos que presentan tres grandes datos.
Primero la posición financiera, es decir, la situación financiera o el balance general, ¿sí? Los resultados de la operación, ¿no es cierto? Esa relación entre ingresos, costos y gastos que esperamos sea positiva en la gran mayoría de casos, para que la empresa sea sostenible financieramente, ¿sí? Eh, ¿Eso para qué? ¿De dónde proviene el dinero, no es cierto? ¿A dónde se fue? ¿De dónde está ahora? Sería un tercer objetivo que tiene que ver con los flujos de efectivo. No todo lo que factura una empresa se traduce directamente en entradas reales de dinero, o no todos los gastos que tiene una empresa contablemente se traducen en salidas reales de dinero, ¿no es cierto? Y la cuenta del efectivo pues puede tener aumentos o disminuciones de un periodo a otro, y el estado de flujos de efectivo lo que entra a analizar es precisamente y a darle respuesta un poco a estos interrogantes como de dónde está proveniendo este dinero, a dónde se fue, dónde está ahora, qué se está haciendo, ¿sí? Entonces, sí hay una parte de la técnica contable, el principio rector de partida doble, ¿no es cierto?, de ecuación patrimonial, el principal enfoque que tiene la contabilidad de controlar los recursos, que se mida correctamente la utilidad, pues eso no desaparece, ¿no? Eso aporta en la calidad de la información, pero es tal vez la presentación y la revelación de información lo que va a permitir que haya una mayor y mejor calidad de la información para poder tomar decisiones. En ese sentido, desde el marco normativo, pues la NIC número 1, la norma internacional de contabilidad número 1, que habla de presentación de estados financieros, establece todas las bases para presentar estos estados financieros. ¿Qué son los activos? ¿Qué son los pasivos? El patrimonio, cómo clasificarlos, ¿no es cierto? ¿Qué son los ingresos, los gastos? ¿Cómo se van a clasificar y cuáles son esas cualidades a las que se espera esta información financiera responda, ¿no? Desde una relevancia, desde una representación fiel, desde una comparabilidad, comprensibilidad, verificabilidad, en este caso, y una información que se presente también de manera oportuna, ¿no? Todo ello pensado en la toma de decisiones. Entonces, la NIC número 1, que pues también contempla todo el marco conceptual de las normas internacionales, define y presenta las bases que deben responder los estados financieros, y eso va desde su estructura, cuáles son los requisitos mínimos sobre su contenido, ¿no? Es decir, qué es lo mínimo que se debe presentar en estos estados financieros, que ya unas diapositivas más adelante miraremos un poco en el sentido de que se presente pues unos estados financieros, bien sea de propósito general, de propósito especial y demás, para la rendición de cuentas y para la toma de decisiones. Bueno, muy bien. Entonces, en el marco de los estados financieros, pues podemos clasificar la elaboración de esos estados financieros, ¿sí? La ley 1314, que pues es la ley de convergencia normas internacionales de información financiera y presenta todos los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a partir de estándares internacionales con sus respectivos decretos reglamentarios, ¿sí? Pues allí se habla de estados financieros de propósito general, de propósito especial. Me voy a detener un momento en estos dos tipos de estados financieros, que como vemos en la lámina, responden y están pensados hacia los usuarios de la información. Si bien la contabilidad pues va a aportar tanto para usuarios externos y para los usuarios internos de la misma, eh, por ejemplo, los estados financieros de propósito especial tienen esa característica de brindar una información un poco más detallada y, valga la redundancia, especial para ciertos grupos, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en la administración. La administración puede, en este caso, obtener mayor beneficio e información con un estado de costos, por ejemplo, ¿sí? Que es una información más detallada de información interna que requiere la administración. Ojo, y con eso no quiero decir que no contribuya de pronto para un usuario externo, pero usualmente el usuario externo se concentra más en la situación financiera, en el resultado, en los flujos de efectivo y de pronto en los cambios de patrimonio y las revelaciones, que vendrían siendo los estados financieros de propósito general, ¿sí? Es decir, es para todos los usuarios, pero hay unos especiales como el estado de costos, un balance de apertura, un estado de inventarios, ¿sí? Que responden a una información mucho más específica, estados financieros de periodos intermedios para decisiones
más puntuales que se requieran. También tenemos estados financieros comparativos, ¿sí? Si bien esto es una cualidad de la información contable, ¿no es cierto? Una cualidad de mejora que pueda comparar la información y en todas aquellas empresas que rinden cuentas, pues deberán presentar sus estados financieros comparativos y para ello pues lo mínimo son 2 periodos, ¿no? Para poder hacer comparaciones. Entonces lo más reciente sería 2022 con 2023, ¿sí? Ahí está la comparación. Pero para decisiones internas, por ejemplo, para análisis de información al interior de la organización, pues la comparación puede ser mucho más amplia, ¿sí? ¿No es cierto? La administración puede comparar los últimos 5 o 7 años de información, si así lo requiere. La comparación también es de la empresa versus el sector económico en el que está, ¿sí? Es decir, no solo nos comparamos al interior de la organización, sino también cómo está el sector económico en el cual estoy involucrado, cómo está rindiendo el sector, cuáles son mis resultados comparados con esos datos agregados del sector económico en el que me encuentro. Estoy sobre la media de rendimiento del sector, estoy por encima, estoy por debajo, ¿no es cierto? Si estoy por encima, ¿cómo me voy a mantener allí? Si estoy sobre la media, ¿qué voy a hacer para poder estar por encima? Si ese es mi reto estratégico. Y si estoy por debajo de esa media de rendimiento de todo el sector económico, bueno, ¿cuáles van a ser las acciones puntuales, tácticas estratégicas para poder estar como mínimo en la media o poderla superar, ¿no? Y tenemos un grupo de estados financieros que son certificados y dictaminados. Ahí entra a jugar un rol importante el revisor fiscal, que es una figura pues principalmente colombiana, ¿no? También pues la auditoría de la información financiera, ¿no? Es garantizar confianza pública, fe pública a través de dictaminar que los estados financieros responden primero a unas bases normativas, ¿no es cierto? Que hay unas políticas contables que hoy también quiero compartir algo sobre ello y que en alto grado presentan una información transparente, razonable y que sirve para la toma de decisiones. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Si bien se espera que la información sea transparente, no siempre vamos a hablar de una plenitud de la información financiera. Es decir, no todo va a estar perfecto, no todo es maravilloso al momento de presentar la información financiera. Y es algo que recientemente en nuestro país, eh, con todo lo que tiene que ver en lo que llaman internacionalmente el compliance, que es el cumplimiento de normas, ¿no es cierto? Que es un tema que se está rescatando y que se está discutiendo no solo a nivel Colombia ni Latinoamérica, sino a nivel global de por qué no cumplimos normas, ¿no? Y eso nos incluye a nosotros como parte administrativa, financiera, está claro la rama del derecho y todo lo demás, pero ¿por qué al interior de las organizaciones de pronto no hay una información transparente, ¿no? Pero se parte de un principio, es que la información no es ajena a errores. Pueden haber errores. Pueden haber sesgos profesionales también. Negligencia, desconocimiento de esas normas que alteran la fiabilidad y la representación o la representación fiel de la información financiera. Entonces tenemos que volver a un término muy de auditoría y muy nuestro, que es el escepticismo profesional, ¿no es cierto? Cuando una organización nos vende la idea de que todo marcha bien es cuando más debemos desconfiar, ¿sí? Nosotros debemos ser escépticos. Por ahí hay un principio en la ética que es la independencia mental, ¿no? Es decir, ese escepticismo profesional de entrar a verificar, evaluar que la información, pues por lo menos en alto grado sea transparente y que esté libre de error material. Y error material no es fraude únicamente, ¿no es cierto? No es lavado de activos, no es financiación del terrorismo, no es únicamente eso, ¿sí? El error material puede ser un desconocimiento de la norma que me llevó a hacer una mala aplicación, clasificación de la información financiera. Entonces, en ese sentido, la certificación y los dictámenes sobre los estados financieros lo que buscan es verificar que en alto grado la información sea transparente y va a contribuir entonces a la toma de decisiones. En el grupo de propósito general, en este caso, pues lo podemos separar en dos, ¿sí? Digamos que dividirlo allí también entre dos que serían básicos, que son los que conocemos, el balance general, el estado de resultados, cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y revelaciones. Y consolidados, miren, no podemos olvidar los grupos empresariales, las inversiones en otras compañías, los consorcios, ¿no es cierto?
donde debemos consolidar información de empresas que están controladas por otras compañías y siguen siendo los mismos básicos, solo que a nivel de un grupo empresarial. Entonces hay que tener en cuenta que también podemos estar involucrados en fenómenos societarios, transformaciones, escisiones de empresas, inversiones en otras compañías a las cuales controlo y que el resultado de esa compañía donde yo tengo inversión tiene efecto en mi información financiera y al final presentar una información pues consolidada. ¿Sí? Voy a entrar entonces a compartirles sobre los tres principales estados financieros, ¿sí? Que se convierten entonces en los objetivos de los estados financieros. Si bien, me voy a regresar un segundo, si bien son 5 los estados financieros básicos o de propósito general, el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera y todo el cambio paradigmático en la contabilidad de pasar del beneficio verdadero como exclusivo paradigma y trascender a la importancia que tiene la información financiera en la toma de decisiones, plantea 3 grandes objetivos, que es la situación financiera, el resultado y los flujos de efectivo. Ahí se consolidan los 3 principales objetivos de la información financiera en este caso. Entonces quiero compartir con ustedes hoy un poco a modo pues de resumen lo que aportan estos estados financieros, por qué se convierten en ser objetivos fundamentales de la información financiera y cómo los podemos analizar, qué tipo de información me van a suministrar para la toma de decisiones. Entonces un estado de situación financiera o también conocido como balance general pues está conformado por el activo, el pasivo y el patrimonio. Ya conocemos, ¿no es cierto?, conceptualmente qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, ¿sí? Y que en el caso de activos y pasivos, yo los puedo clasificar entre corrientes y no corrientes, ¿no es cierto? Activos corrientes me generan beneficios económicos del corto plazo, activos no corrientes me generan beneficios económicos de largo plazo, pasivos corrientes son deudas del corto plazo, pasivos no corrientes deudas del largo plazo, y el patrimonio pues es la diferencia entre activo menos pasivo. Bien, entonces esta gráfica o esta ilustración que tengo con ustedes es que el estado de situación financiera, más allá de darme el total del activo, el total del pasivo y el total del patrimonio, y que eso sea igual, ¿no es cierto? Activo igual a pasivo más patrimonio, define también la estructura financiera de la empresa. Por eso se llama estado de situación financiera. Los activos como generadores de beneficios económicos hacen parte de la inversión de la compañía. Cuando una empresa adquiere propiedad, planta de equipo, pensemos un terreno, una máquina, un edificio, bueno, es inversión productiva. Cuando compra instrumentos financieros de los mercados de capitales, llámese acciones, bonos, commodities, criptomonedas, ETF, bueno, todo el portafolio que hoy podemos tener en este tipo de mercados, pues son activos financieros propiamente, ¿sí? Cuando adquiere inventarios, si de pronto es una empresa comercial, compra y vende un bien, entonces el adquirir inventario, eso pues sería de lo corriente, sería de lo operacional, pero de cierta manera es inversión también, ¿sí? Entonces los activos como generadores de beneficios económicos hacen parte de la inversión. ¿Por qué? Porque voy a esperar de ellos beneficios económicos. Y los pasivos y el patrimonio se me convierten en fuentes de financiación. ¿Listo? Es decir, ¿cómo me apalanco? ¿Sí? Si voy a comprar un inventario, ¿quién me financia? El proveedor. Si bien de pronto no me cobre un interés, me otorga un plazo. Si voy a comprar un activo fijo de largo plazo, pues bueno, puede que tenga un proveedor para ello o puedo endeudarme con un banco, puedo emitir bonos, ¿no es cierto?, corporativos, y eso es un pasivo financiero de largo plazo. Y hay un tipo de sociedades como las sociedades anónimas, las CSA, que su capital está conformado por acciones y usualmente son las empresas más grandes que existen, los grupos empresariales que tenemos en nuestro país, y al estar conformado su capital por acciones pueden emitir acciones en el mercado de valores. Por lo tanto, el patrimonio, una emisión de acciones, se convierte en fuente de financiación. ¿Qué es lo que se busca respetar aquí? Que si voy a invertir en el corto plazo, me financie con pasivos corrientes. Que si voy a invertir en el largo plazo, me financie con pasivos no corrientes o con patrimonio. Entonces, la estructura de activo, pasivo, corriente es estructura corriente y
La del pasivo no corriente, patrimonio, pensado en inversiones de activos no corrientes en la estructura de capital. Entonces miremos que la situación financiera va más allá de presentar un total activo, un total pasivo, un total patrimonio y me está brindando una información de cómo la empresa está utilizando fuentes de financiación pensadas en la inversión. ¿Qué otro tipo de análisis puedo hacer desde la situación financiera? Hoy estoy compartiendo información, digamos, de los principales indicadores. ¿Sí? Para el caso, digamos, de la situación financiera, puedo mirar el endeudamiento, indicadores de eficiencia, de liquidez. Quise compartir por áreas del tiempo con ustedes razones de liquidez. ¿Sí? Entendiendo la liquidez como la capacidad que tiene el ente económico para responder por sus obligaciones en el corto plazo. Me voy a regresar. ¿Qué es el corto plazo desde el punto de vista de la situación financiera? La estructura corriente, es decir, el activo corriente y, perdón, el pasivo corriente. Eso es obligaciones del corto plazo. La estructura corriente es la operación de la empresa. Yo espero que mis activos corrientes me generen la liquidez suficiente para cubrir mis pasivos corrientes, que es lo del corto plazo. Y suele pasar que la mayoría de pasivos están en lo corriente, ¿no? La nómina, los servicios privados o públicos que paguen, los proveedores, la retención en la fuente, los impuestos por pagar en Colombia. De pronto, profesor Bolman, usted me corrige, pero yo desconozco que en Colombia haya un impuesto de largo plazo. Usualmente todos son corrientes, ¿no? El IVA se paga cuatrimestral o bimestral. Las retenciones en la fuente son mensuales, el impuesto de renta es anual, el ICA es anual, el predial es anual. Sí, entonces son gastos muy inmediatos, ¿no? La nómina, los beneficios a empleados, las prestaciones sociales de ley y las que defina la empresa por política suelen ser, o por lo menos las de ley son del corto plazo, ¿no? Las cesantías se pagan una vez al año, los intereses de cesantías una vez al año, la prima 2 veces en el año, las vacaciones una vez en el año, ¿sí? Entonces son obligaciones inmediatas. La liquidez entonces es un indicador clave porque busca que se tenga el dinero suficiente, el efectivo suficiente, o en términos un poco más técnicos, los recursos suficientes para poder pagar esas obligaciones, ¿no? A veces confundimos liquidez con no tener dinero, con no tener ningún recurso. No, la empresa puede tener dinero en sus cuentas bancarias, en su caja, en sus inversiones de corto plazo. La pregunta es si tiene el dinero suficiente para, ¿no? Ustedes y yo en este momento podemos tener dinero en efectivo, pero queremos hacer alguna inversión o tengo una deuda y necesitamos pagarla, pero lo que tengo no me alcanza para ello. Entonces, cuando no me alcanza para X, Y o Z, es donde hay problemas de liquidez, ¿no es cierto? Entonces, existen algunos indicadores, como la razón corriente, la prueba ácida, el capital neto de trabajo. Aquí comparto con ustedes algunas definiciones o interpretaciones. Mire, la razón corriente es dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Se interpreta como las veces en que el pasivo corriente está respaldado para cubrir obligaciones de corto plazo. Aquí se espera que la relación sea 1,2, ¿no es cierto? Sea mayor a 1,1. Ya lo vamos a ver con el cuadro que está al lado. La prueba ácida, activo corriente menos inventarios dividido pasivo corriente. ¿Por qué descontar los inventarios del activo corriente? Porque en el ciclo del efectivo, lo primero que es decir, en la generación de efectivo el punto de partida son los inventarios. Es decir, lo que está disponible para la venta. Ojo, estamos hablando principalmente de sectores comerciales e industriales, ¿no? Es decir, lo que tengo disponible para vender. Cuando vendo, si mi cliente no me paga, me genera una cuenta por cobrar, ¿no es cierto? Y dentro de la gestión administrativa y de cobranza de la empresa y de la evaluación del riesgo del cliente y del plazo que se le otorgó, yo espero que mi cliente cumpla con el plazo y me pague, es decir, ese dinero ahora sí ingrese a la cuenta del efectivo, porque además tengo una deuda con el proveedor que seguramente o me financió todo el inventario o me financió los materiales para fabricarlo. Entonces, la prueba ácida es todavía un indicador más agudo, por decirlo de alguna manera, que lo que usa es qué pasa si no tenemos los inventarios, excluyamos los inventarios, ¿no es cierto? Entonces es las veces en que la empresa tiene capacidad para responder sus pasivos sin contar con los inventarios, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si mis inventarios no rotan? ¿Sigo teniendo la misma liquidez? Eso es lo que se entra a revisar.
¿sí? Y el capital neto de trabajo, pues es la diferencia, el activo corriente menos el pasivo corriente, porción del capital del corto plazo financiado con pasivo, ¿sí? Entonces, aquí les comparto a modo de ejemplos unos resultados, ya la aplicación de estas ecuaciones, mire, ¿sí? De estos, digamos que fórmulas, ¿sí? Hipotéticamente para información financiera. Entonces, si yo digo el activo corriente, el pasivo corriente y me dio un dato de 7.16 pesos, no, magnífico, no hay problema de liquidez. Por cada peso que debo estoy generando 7.16. No, pues tengo el dinero suficiente. ¿Qué pasa si le descuento los inventarios? Matemáticamente tiene que disminuir, porque le estoy excluyendo un dato del activo corriente, pero sigue siendo un buen resultado, 5.28. No hay problema de liquidez. Y el capital de trabajo me dice, una vez descuente el pasivo corriente, miren lo que le queda disponible como activo corriente. ¿Sí? Como capital de trabajo, 118 millones de pesos. Es decir, mis activos corrientes son mayores que mis pasivos corrientes. Eso es lo que reflejaría que no hay problema de liquidez. Y aquí algo que me gustaría precisar. No hay que confundir que la acumulación de dinero, por ejemplo, en las cuentas de bancos, la acumulación de efectivo sin inversión es perder dinero, ¿no es cierto? Porque pues el dinero a través del tiempo pierde valor si yo no lo coloco a trabajar, ¿no? No es lo mismo los bienes y servicios que podemos adquirir hoy con 1 millón de pesos que volverlos a adquirir dentro de un año por los efectos mínimos, por ejemplo, de la inflación, ¿sí? Eso en relación a la situación financiera. Vamos con el estado de resultados, ¿sí? Vamos con el... Bueno, no sé, profesor Bolman, si hasta aquí y los demás que están conectados tengan alguna pregunta, por favor. Me gustaría pronto escucharlos. Si tienen alguna inquietud. Acá están penosos y dicen que todo es QAP. Todo QAP. Bueno, muy bien. Los que están en línea también por Teams, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor. Estoy viendo directamente mi presentación, entonces, si pueden habilitar el micrófono y quieren hacer alguna pregunta, bienvenida. Bueno, al parecer no. Voy a continuar. En el momento que quieran hacer alguna pregunta, por favor, pues habilitan su micrófono. Profesor Bolman, desde allá también nos comenta. Bueno, vamos a pasar ahora al estado de resultados. ¿Sí? El estado de resultados, pues principalmente es un indicador de la gestión administrativa, ¿no? ¿Para qué se contrata un administrador? ¿Para qué se espera, mejor, de un administrador? Pues que le cree valor a la compañía. Y el primer paso de creación de valor, ojo, no es el único, es el primer paso y desde el punto de vista contable financiero es que la empresa sea sostenible financieramente, es decir, que mis ingresos cubran costos y gastos y que al final haya una utilidad que dependiendo del tipo de empresa se distribuya entre sus socios o se reinvierta en su objeto social, ¿sí? Y allí encontramos también dos estructuras, ¿sí? La primera es la estructura operativa, de que se relaciona mucho con la estructura corriente, ¿no? ¿Cuál es el efecto de esa estructura operativa? Que yo espero haya una utilidad bruta, es decir, que mis ingresos son mayores a mis costos de venta, de producción o de prestación de servicios, eso me da un margen bruto de utilidad. Y también la utilidad operacional, es decir, cuando cubro mis gastos ordinarios, mis pasivos corrientes principalmente, ¿sí? Gastos administrativos, de ventas, nómina, impuestos, que al final haya un margen operacional. Esa es la estructura operativa. ¿A quién le interesa o a quién va a evaluar o sí, mejor a quién le interesa ese dato? Principalmente, mira aquí la figura, la ilustración nos dice que esa estructura operativa es de mayor interés ¿para quién? Para la administración. De cierta manera es evaluar a la administración. Oiga, mire aquí, su gestión administrativa está contribuyendo a que haya márgenes brutos operacionales, ¿no? Es decir, estamos por lo menos cubriendo eso. Y el último margen, que es el margen neto, la utilidad neta, una vez descuento, impuestos, reservas, pago dividendos y demás, ¿no es cierto? O por lo menos impuestos, reservas. ¿A quién le va a interesar? A los socios. Porque ahora sí, esa es la base para el pago de la rentabilidad que esperan los socios, los dividendos, ¿no? Entonces el socio se va a interesar mucho más. Yo, pues, digamos que el socio no es que no le interese que no haya margen operacional, claro que sí, o margen bruto, pero al final lo que más le va a llamar la atención es que
estas utilidades anteriores, el margen bruto, el margen operacional, logren llegar hasta obtener una utilidad neta, ¿sí? Un rendimiento, un margen neto, que es efecto de la estructura financiera de la empresa, ¿sí? De los pasivos no corrientes, del patrimonio y de los activos no corrientes. Entonces comienzo a ver que hay una interrelación entre los estados financieros, ¿no? Entre situación financiera con resultados. Y principalmente, a partir de este estado de resultados, pues lo que podemos tener es, de manera particular, analizar la rentabilidad, ¿sí? Es lo que se quiere evaluar, lo que se quiere medir, que ese resultado sea principalmente positivo, ¿sí? Que ese resultado sea positivo, que sea una utilidad, que sea una rentabilidad, ¿sí? Entonces, evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Estoy leyendo explícitamente. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital externo. ¿Cómo hago que lleguen nuevos inversionistas si estamos en pérdidas? ¿No es cierto? Los dueños, los acreedores y la administración prestan mucha atención al incremento de las utilidades debido a la gran importancia que el mercado otorga a las ganancias. Ahora que nos encontramos en cierres contables, en asambleas generales en las empresas, en juntas de socios para aprobar los estados financieros, y ahorita se comienza a hacer toda la rendición de cuentas, presentación de declaraciones de renta y de estados financieros, pues si la empresa genera utilidad y es una empresa que, por ejemplo, cotiza en la bolsa de valores, lo más seguro es que su acción tienda a subir. Si hay pérdidas, el patrimonio perdió valor. En el mercado también va a haber esa caída, ¿no? Entonces, el mercado, en este caso el de capitales, le otorga bastante relevancia e importancia a las ganancias, porque las ganancias, es decir, esta utilidad neta, mire, me regreso otra diapositiva, va a ser parte del, me regreso varias, aquí hasta el patrimonio, contablemente la utilidad hace parte del patrimonio. Entonces, si hay pérdida, también va a ser parte del patrimonio, sí, de manera negativa. Entonces, mi patrimonio pierde valor. Por eso la invitación es a que haya utilidades. Ojo, no siempre ocurre, ¿no? Por factores externos, puede que todo el sector económico esté caído, ¿no? Pero si el sector va bien, pero como empresa no, hay algo de gestión administrativa que habría que revisar, ¿no? ¿Cuáles son entonces esos principales indicadores de rentabilidad? El margen bruto, el margen operacional, el margen neto, el rendimiento del patrimonio, ¿no? Entonces, es mirar cómo estamos en esos volúmenes de rentabilidad. Aquí a modo de ejemplo, mire que para X compañía hay un margen bruto del 20% mínimo, muy poquito. Aquí se espera que sea alrededor del 50%. Y a partir de ahí en adelante, hay pérdida. Mire, el margen operacional es negativo, el margen neto es negativo, ahí es una pérdida. Y lo que se traduce en el rendimiento del patrimonio es que esa pérdida hizo que el patrimonio perdiera valor ¿en qué? En un 3%. Estoy deteriorando mi patrimonio en 3%. Entonces, el efecto significativo que tiene la utilidad o la pérdida es o mi patrimonio se valoriza o mi patrimonio pierde valor. Y yo creo que la invitación es lo primero, ¿no es cierto? Si todos los que estamos aquí conectados tenemos una empresa, somos los socios de una empresa, colocamos capital en la empresa, pues lo que esperamos que a través del tiempo, pues uno, siga siendo un negocio en marcha esa empresa y dos, sea sostenible, sea rentable. Es decir, que no esperamos este tipo de resultados cuando hay de pronto una pérdida en ese caso. Muy bien, así llegamos a los estados de flujos de efectivo, que vendría siendo el tercer objetivo de la información financiera, ¿sí? Y quiero partir de lo siguiente. Estamos hablando de un elemento de la información financiera que se llama efectivo. El efectivo es un activo, ¿verdad? Es un activo corriente, es el activo más líquido que tiene la empresa, porque es lo disponible, ¿no es cierto? Lo que tengo en caja, bancos, inversiones de corto plazo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este estado financiero, llamado estado de flujos de efectivo, se elabora a partir de otro estado financiero,
que es el balance general o la situación financiera. ¿Por qué? Porque allí, en ese balance general, es donde está el efectivo. Entonces, ¿qué ocurre con el efectivo? Dijimos hace un momento que la información se presenta de manera comparativa. Entonces, de un periodo a otro, el efectivo pudo haber aumentado o pudo haber disminuido, ¿sí? Lo que busca el estado de flujos de efectivo es identificar cómo se dio ese aumento del efectivo o cómo se dio esa disminución del efectivo. Y para ello lo clasifica en tres actividades: operación, inversión y financiación. Operación es lo corriente, ¿no es cierto? Inversión es la estructura financiera y financiación también es la estructura financiera. Entonces este flujo de efectivo, mire, variación del efectivo, aumentos o disminuciones, es cómo las decisiones operativas financieras y de inversión conllevaron a que el efectivo aumentara o el efectivo disminuyera. Y se debe presentar de esta manera. Las políticas contables deben de definir claramente qué hace parte de las actividades de operación, de inversión y de financiación en la empresa para poderlas clasificar y al final sumar estos efectivos deberá ser igual al aumento o a la disminución del efectivo en la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos principales elementos? Las tres actividades, ¿sí? Reitero, es un estado financiero que, pues, muestra, ¿no es cierto?, el efectivo generado por la operación, la inversión y la financiación, ¿sí? En la inversión que podemos obtener, rendimientos financieros, como entradas de dinero o salidas de dinero de pronto por haber adquirido activos, la financiación, fuentes con pasivo no corriente, con patrimonio, ¿no es cierto? La operación es lo corriente propiamente. Hay un saldo inicial de efectivo, hay una variación que me puede dar un saldo final positivo, es decir, porque hubo aumento, o una disminución en el efectivo. Y desde el punto de vista de la normatividad, la NIC 7, que habla de flujos de efectivo, pues define dos métodos para establecerlo: el método directo y el método indirecto. Varía solo en cómo se presentan las actividades de operación. Desde mi punto de vista, es mucho más práctico el método indirecto. De hecho, varias de las superintendencias en nuestro país pues exigen que las empresas que les rinden cuentas lo presenten por el método indirecto, ¿sí? Entonces, estos son los elementos, y con los flujos de efectivo, para muchos, en donde yo me incluyo, es el principal estado financiero o el objetivo más relevante porque me permite que de manera específica puede identificar qué está generando los aumentos de efectivo en la empresa o qué está generando las salidas de efectivo en la organización. Para ello es importante tener claro que, y es una invitación aquí para todos, y es un reto, yo lo planteo como un reto que tenemos, y es la sensibilización, el reconocimiento, la concientización, me atrevería a plantearlo de esa manera, de la importancia que tienen las políticas contables al interior de la organización, principalmente en medianas y microempresas, ¿sí? A veces nos enfrentamos que hay muchas organizaciones que no tienen un manual de políticas contables, que no se reconoce qué son, no se sabe qué son las políticas contables y su importancia que tienen para la presentación de información financiera, para el análisis de la información financiera. La NIC 8, la norma internacional de contabilidad número 8, define a las políticas contables como los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados, y me voy a tener un momento aquí, es decir, es de libre adopción como yo quiera elaborar mi política contable a partir de un marco normativo, ¿no? Para la elaboración y presentación de sus estados financieros. Yo lo planteo que es la Biblia en términos de contabilidad, ¿no es cierto? Es decir, es el manual, son los lineamientos y procedimientos que se deben tener en cuenta para elaborar y presentar estados financieros. ¿Por qué hay retos? Porque hay desconocimiento, porque hay empresas que no lo elaboran, o porque muchas veces se copia un manual contable de otra empresa o se traduce, se copia el texto de la norma a la política contable. Entonces quiero compartir con ustedes este video de un experto en temas de norma internacional y que es extraído del portal Actualícese, que nos habla sobre la importancia de las políticas contables y las debilidades que se tienen. Entonces,
Por favor, me confirman si lo escuchan. ¿Se escuchó? Sí, señor. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Ok, entonces ya lo pongo a reproducir nuevamente. ¿Qué se debe hacer si las políticas son solo una copia de los párrafos de los nuevos marcos contables de información financiera? Bueno, es bastante común, más común de lo que uno cree. Uno va a las empresas, le dice, muéstrame la política contable, y lo que encuentra es que muchas implementaciones, el 90% o más, lo que hicieron fue copiar políticas de una empresa a otra. Incluso por ahí me encontré una empresa que tenía el nombre de otra, decía, la compañía tal, yo, ¿y esta compañía cómo se llama? No, pues es que me copiaron las políticas de otra, increíble. Y en otras sí tuvieron el honor de quitarle el nombre de la otra, pero pues las políticas son copias de párrafos de la NIF. Si usted encuentra un solo párrafo de la NIF copiado en una política contable, esas políticas contables están mal hechas. Así de fácil, hay que revisarlas. Entonces, ¿yo qué le recomendaría? Yo le recomendaría que solamente tenga en las políticas aquello que usted puede decidir. Realmente las políticas uno ve que son una copia de la NIF, por eso es que son tan largas, pero en realidad las políticas contables deberían ser muy cortas. Aquí en la diapositiva le voy a mostrar lo siguiente. Por ejemplo, yo he escuchado por ahí bastante que me dicen que es que, por ejemplo, las políticas contables me debería decir qué tipo de estado financiero yo debería tener, y eso en realidad no debe ser así. Mire, en teoría, le dice la diapositiva, en teoría deben establecerse las políticas contables en cuanto a las siguientes opciones de estado financiero. Por ejemplo, tener 6 estados financieros, que es el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de resultados, el estado de resultados integral aparte y notas, es decir, el ORI, ¿no? Y además las notas. La opción 2 es tener 5 estados financieros, que es todos los anteriores, pero teniendo un estado de resultados integral. Ahí está, estado de situación financiera, estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio, estado de resultados integral y notas. La opción 3 es tener 4 estados financieros, que serían el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado de resultados y ganancias acumuladas y las notas. Ese estado de resultados y ganancias acumuladas en Colombia prácticamente nadie lo presenta, porque pues la NIF le da unos requisitos, y es que, por ejemplo, durante el periodo no hayan mayores cambios patrimoniales y me los restringe, ¿no? Pero en la práctica, usted lo está viendo allí, en la práctica, y ahí se lo dejo claro en la diapositiva, la superintendencia pide la opción 5, ¿sí? Entonces yo le digo a la gente, oiga, ¿cómo es posible que a nosotros nos digan que hagamos unas políticas contables cuando en realidad finalmente muchas cosas no las podemos hacer por política, sino que el Estado nos obliga a que tomemos una opción de la NIF? Le voy a poner un último ejemplo. Resulta que yo tengo el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo, las políticas deben decir claramente, me dicen por allí, si las actividades de operación las debo presentar o las voy a presentar por el método directo o el indirecto. Y yo le digo, mire, ¿qué es lo que uno encuentra en las políticas contables? Que a veces dice, la entidad elegirá si usará el método directo o el indirecto. Y yo le digo, no, pero ¿cómo va a decir la política contable eso? La política contable lo que tiene es que elegir, decidir y decir puntualmente cuál es el que voy a usar. Pero, en la práctica ni siquiera eso, porque la superintendencia de sociedades, por ejemplo, me exige el indirecto. Entonces, si a mí me exigen el indirecto, ¿para qué me voy a ir yo en la política a poner el directo para complicarme la vida? No, yo tengo que poner es el que a mí me dice la superintendencia cuando yo soy una entidad regulada, por ejemplo. Y un último caso, o qué cosas sí debería yo tener, un último, digamos que es el penúltimo. Por ejemplo, a mí me dice que los intereses y los dividendos se pueden presentar como actividades de operación o de financiación bajo ciertas circunstancias. Yo he sido en mi política claramente que normalmente ese pago de dividendos, o por ejemplo el ICA, mire, usted paga, no, perdón, el predial, usted paga el predial. Es normal que cuando uno revisa los estados de flujo de efectivo encuentra que el pago del predial, como es un gasto de impuesto, la gente lo lleva que como actividades de operación. En realidad esto debería ser una actividad de financiación porque está relacionada, una actividad de inversión porque está relacionada con los activos fijos de la compañía. Pero ese tipo de cosas las debo dejar yo sí claras en mis políticas, en lugar de ir a copiar las NIF. Otra cosa que sí debería decir o hablar la política claramente es, por ejemplo, en relación con las vidas útiles. ¿Qué es lo que pasa? Que si las vidas útiles no se basan en estudios propios o
el que hizo la misma DIAN, esas políticas contables están malas. Yo me he encontrado, por ejemplo, que uno va a las empresas y le dicen, mi política contable es depreciar los edificios en 60 años y los vehículos en 20. ¿Y por qué? No, porque eso me dijo el experto. Y no, pero hay un estudio claro de cuánto dura. No, entonces usted tendría que irse a una tasa, a una vida útil establecida en el mercado. Y en este caso, por ejemplo, los estudios que hizo la misma DIAN para modificar en la ley 18 y 19 del año 2016 las vidas útiles de los edificios de 20 a 45 años. Entonces yo podría usar la misma vida útil de 45 años para fines contables y tributarios, salvo que usted tenga un estudio mejor que el que hizo la DIAN. Entonces, en conclusión, las políticas contables no deben ser una copia de la NIC, sino que deben ser elecciones de aquello que la NIC me permite elegir, como por ejemplo el tema de vidas útiles, ¿sí? Y no debe ser una copia de la NIC, pero además debe tener en cuenta la regulación, porque muchas veces la regulación me restringe hasta dónde puedo ir yo en una política contable. Los invito muy cordialmente a que revisen esas políticas contables. En caso de tener dudas adicionales, me escribe ahí a jmejia@globalcontable.com y está atento. Bueno, muy bien, aquí un pequeño video de este portal especializado donde nos hacen esa invitación, ¿no? Retos que tenemos en las políticas, algunas restricciones por marcos normativos y demás, pero en conclusión que no sean copias de otras políticas y de los mismos estándares porque no se definen entonces esos principios, bases, acuerdos y procedimientos a los cuales debería responder la empresa. Bien. ¿Por qué también las políticas contables son relevantes al momento de analizar los estados financieros? ¿Sí? El análisis de los estados financieros parte de un método, de un enfoque que es deductivo. Va de lo general a lo particular, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo general? La política contable. Lo primero es la planeación estratégica de la empresa. Si yo desconozco la política contable, ¿no es cierto? Si no lo hay en el peor de los casos, pues ese enfoque se pierde, ¿no? Es decir, lo primero que va a haber es una política, unas bases, unos procedimientos y lineamientos claros de cómo se debe presentar los estados financieros para hacer ese análisis. Y lo particular es llegar al dato allá en el estado financiero. El indicador de liquidez, el indicador de rotación, la rentabilidad, los niveles de endeudamiento, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, ¿qué podría pasar si desconozco las políticas contables? ¿Qué pasa si la empresa definió en la política contable que el plazo que le otorga a sus clientes para pagar es de 60 días? Está definido en su política contable. Y cuando aplico el indicador de rotación de cartera, encuentro que la rotación es de 45 días, cada 45 días. Como desconozco la política, concluyo y recomiendo, que el principal objetivo de los análisis financieros, más allá de dar el dato, es recomendar también, ¿no? Entonces, recomiendo de que la rotación debería ser de 30 días, ¿sí? Y puedo caer en un sesgo, en una ambigüedad. ¿Por qué? Porque si la política me dice que 60, pero el dato en la práctica es de cada 45, magnífico, ¿no? Se está cumpliendo con ese plazo. Entonces, la importancia de no caer en errores al momento de concluir o de recomendar cuando no conozco la política. Ahora, si no la hay, ¿cómo sé que cada 45 es bueno, malo o regular? Ahí es donde está la importancia de la política contable. Y las decisiones que se van a tomar van a estar enfocadas, pensadas hacia dónde, hacia decisiones propiamente financieras. ¿Qué hago con los excedentes de efectivo? Con las mismas utilidades que podemos reinvertirlas. Mira, en este triángulo, la base del mismo es la financiación o la reinversión. ¿Sí? Pensadas hacia dónde? Hacia la inversión. Es decir, hacia la búsqueda de generar mejores y mayores beneficios económicos a través del tiempo. Y hay dos caminos. Me financio con pasivos no corrientes, ¿no es cierto? Con el mismo patrimonio a través de acciones. O si obtuve una utilidad y requiero hacer una inversión, pues, ¿por qué no reinvertimos? De pronto eso es una decisión a nivel del escenario estratégico de la empresa, ¿no? Del mayor órgano de dirección. Bueno, no vamos a repartir utilidades, sino que vamos a reinvertir lo que ya nos ganamos. Y entonces ahí hablamos un poco de conceptos más financieros como el interés compuesto, ¿no? Colocar a trabajar lo que ya me estoy ganando, ¿sí? Y ahí habría un camino, pero todo pensado hacia la inversión. Definiendo entonces las decisiones financieras que en primer lugar están relacionadas con los estados financieros, ¿sí?
Es decir, para poder tomar decisiones, la información está en el estado financiero. Ya que por medio del análisis de esto se pueden evaluar, mire, las políticas. ¿Cómo sé que las políticas contables están funcionando? Son acordes a la necesidad de los requerimientos de la empresa. Con el análisis de la información financiera. ¿Sí? Y la efectividad que tienen las mismas. O sea que el plazo de 60 días es efectivo para la empresa. ¿Está generando valor? ¿O lo debo reducir? ¿Lo debo aumentar? Sí, esa es la efectividad de las políticas. ¿Para qué una empresa se apalanca? ¿Por qué acudo a un banco? Toda decisión de financiación, me regreso un momento, toda decisión de financiación debe conllevar a una decisión de inversión. A eso le llamamos apalancamiento financiero. Digamos que hay discusiones en el ámbito general de deudas buenas y deudas malas. Seguramente hemos escuchado eso, ¿no es cierto? Es que hay deuda buena y hay deuda mala. No, en teoría la deuda es deuda. En teoría la deuda inicialmente pues es malo porque me está haciendo pagar, ¿no es cierto? Me está haciendo asumir un costo. Lo que sí es bueno es el apalancamiento, porque el apalancamiento es trabajar con el recurso de un tercero, llámese banco, prestamista, bueno, ¿no es cierto? Inversionista, porque cuando un inversionista compra acciones o parte del patrimonio de la empresa me está financiando, ¿sí? Para colocar a trabajar ese dinero en inversiones productivas o financieras. Ahí sí hablamos de un apalancamiento operativo, de un apalancamiento financiero. Lo demás son deudas, ¿sí? Hay organizaciones que desafortunadamente tienen que sacar un préstamo bancario para pagar la nómina. El socio tiene que prestar dinero para pagar el IVA. Entonces eso no es apalancamiento, eso es una deuda para cubrir otra deuda. Y eso en finanzas personales también es clave, ¿no? ¿Para qué ustedes y yo nos financiamos? ¿Para qué ustedes y yo sacamos un crédito? ¿Para invertir o para gastar o para pagar otra deuda en el peor de los casos, ¿no? Entonces, los estados financieros, pues, tienen una relación directa con la toma de decisiones financieras y también con la importancia que tienen las políticas para evaluar si lo que se definió en la política, uno, se está cumpliendo, se implementa y a su vez está logrando ser eficiente, efectivo en esa búsqueda de creación de valor de la empresa. Algunas técnicas, entonces, para ir cerrando mi intervención de análisis financiero, ¿no? Tenemos técnicas básicas como el análisis vertical, el análisis horizontal, los presupuestos, la prospectiva. Hablamos, por ejemplo, en algunos casos de estados financieros pro forma, ¿sí? Análisis de flujos, que es aplicar pues, ese tipo de análisis a partir de indicadores en la situación financiera, los resultados, los flujos de efectivo. Flujos de caja libre, que es para evaluación de inversiones, presupuesto de efectivo, también es bastante relevante, y herramientas como las matemáticas financieras, el uso de criterios de valoración económica y financiera, un valor presente, un valor futuro, ¿no es cierto? Indicadores de gestión financiera un poco más avanzados, como cuadros de mando integral o mejor conocidos como Balance Scorecard, ¿no es cierto? Y muchas más herramientas que podemos tener para analizar de manera integral. Comparto entonces estos ejemplos de análisis vertical y horizontal muy rápidamente. ¿En qué se diferencian uno del otro? El análisis vertical es un análisis estático de la información financiera. Me interesa conocer cómo están conformados los grupos de cuentas de un estado financiero. Lo que tenemos aquí en la parte izquierda es el estado de situación financiera de una empresa denominada LFB-SAS de manera hipotética, ¿no es cierto?, que tiene sus activos, pasivo y patrimonio. Entonces, si yo no aplico un análisis vertical, inicialmente lo que puedo decir es que el total del activo de la empresa es 187 millones de pesos, que en el efectivo tiene 78 millones o que sus activos fijos son 43 millones 500, lo mismo con los pasivos y el patrimonio. Pero el análisis vertical me dice, aplique esta técnica para saber qué representa cada cuenta dentro de ese grupo. Entonces, ¿cómo convertí este dato 78 millones 410 en un 42%? Tomo la cuenta del efectivo y la divido sobre el total del activo, que es donde pertenece esa cuenta. Entonces me dice, mire, esos 78 millones representan un 42% del total del activo, que es el 100%, ¿no es cierto? Ah, bueno, lo puedo hacer con cada cuenta y identifico cuál es la cuenta de mayor representación, de menor representación. Lo mismo con el pasivo y con el patrimonio. Para las decisiones financieras es importante pasar del dato en términos absolutos o monetarios a un dato en términos relativos o porcentuales, ¿sí?
No es lo mismo decir que el efectivo son 78 millones a decir que el efectivo representa el 42% del activo. Es mucho más llamativo e impactante ese dato porcentual, ¿sí? Entonces el análisis vertical es un análisis estático que me permite conocer e identificar cómo están conformadas el grupo de cuentas. Y el análisis horizontal ya es un dato y un análisis de variación, ya es dinámico, porque me permite mirar aumentos o disminuciones de un periodo a otro y qué me reflejan esos aumentos o disminuciones, ¿sí? Entonces aquí voy a tomar como ejemplo los ingresos. Para la compañía los ingresos en 2017 fueron 34 millones en promedio y en 2018 11 millones. Evidentemente, sin ir a hacer un proceso aritmético, matemático, pues yo sé que eso disminuyó, ¿no es cierto? Pasamos de 34 a 11 millones, pero lo aplico. Hago la diferencia, tomo el dato del año 2018, que serían estos 11, y le descuento el dato del año anterior, 2017. Entonces me da una disminución de ¿cuánto? De 22 millones. Es decir, los ingresos disminuyeron en 22 millones 848. Pero ¿eso cuánto es? El 100%, el 80%, un 2%. Lo convierto en tasa. ¿Cómo lo convierto? Tomo el resultado que calculé, estos menos 22 millones, y lo divido en el dato del año 2017. Y me dice, esa disminución representa un 67%. Mucho más llamativo este dato que los 22 millones, ¿no? Porque, un 67% es más de la mitad, ¿no es cierto? Está muy cercano al 100%. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Fue por factores económicos propiamente del sector? ¿Todo el sector cayó en ese sentido? ¿O es gestión administrativa que no permitió generar ingresos? Entonces, estas son técnicas básicas, análisis vertical y horizontal. ¿Qué es lo que se espera con la aplicación de estas técnicas y de los indicadores financieros? Que se emitan conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Y voy a cerrar con esta analogía para darle paso a ustedes si hay preguntas o inquietudes. Yo la planteo de esta manera. Mire, el análisis de la información financiera es un diagnóstico. Ocurre mucho cuando acudimos al médico. ¿Por qué acudo a un médico? Bueno, porque quiero hacer un chequeo de rutina o porque de pronto siento que hay un malestar físico en mi estado de salud. Pero lo más seguro es que quien me va a diagnosticar pues requiere hacer unos estudios, ¿no? Unos exámenes de laboratorio, bueno, cualquier otro estudio especializado con el objetivo de tener un diagnóstico más específico y poder concluir, medicar, recomendar. Pero ¿qué ocurre si yo quiero que mi estado de salud mejore? Finalmente soy yo el que toma la decisión si acato o no esas recomendaciones. Porque me pueden medicar, me pueden recomendar ciertas cosas, ¿no? Ciertas actividades, manejo de, bueno, de muchas cosas, pero si yo no las acato, pues mi estado de salud no va a mejorar. Lo mismo ocurre con el diagnóstico financiero. Si al final se emiten unas conclusiones y recomendaciones a partir de estos tipos de análisis y de los indicadores que vimos en láminas anteriores, pero la administración no los coloca en marcha esas recomendaciones, pues no se va a mejorar. ¿No es cierto? Es decir, vamos a seguir en el mismo estado o empeorando la situación. ¿Listo? Entonces es responsabilidad de la administración, es responsabilidad de nosotros como consultores financieros, asesores financieros, contadores, asesorar en ese sentido. ¿Cuál es el mejor camino? Hay que recomendar. No me puedo quedar que la conclusión es que los ingresos para la empresa del FBSA disminuyeron en un 67%. Pues no estoy diciendo nada más, ¿no es cierto? Pero ¿qué recomienda? ¿Qué explica esa disminución? ¿Y cuál es el camino a seguir para mejorar? De mi parte, yo les agradezco su tiempo, su disposición, también por el nombre de la Universidad de Asturias, al profesor Bolma por hacer este trabajo estratégico de aulas espejo, de relacionamiento con el sector externo. Y pues los escucharía si tienen alguna pregunta o inquietud. Hola, profe. Sí, señor. Lo escucho, profe. Pues de mi parte, agradecerle por el espacio, pues por los conocimientos compartidos que, digamos, en cierto sentido son pues muy importantes y apoyan el proceso de formación de los estudiantes. Creo que por acá no hay ninguna pregunta. No. Entonces, no, y agradecerle también a la Universidad de Asturias, pues,
por brindarnos la oportunidad de hacer este intercambio que resulta siendo positivo en todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. No, muchas gracias, profesor Volmar, muy amable. Antes de pronto de hacer el cierre, pues también me gustaría escuchar si las personas que están en línea tienen alguna pregunta, quieren habilitar su micrófono o a través del chat, si tienen alguna inquietud antes de hacer nuestro cierre. Bueno, Carolina nos dice que si la grabación la podemos solicitar. Creería que sí, Carolina. Yo hago la gestión interna con Lisette, que es nuestra coordinadora de relacionamiento con el sector externo, pero pues la idea es tanto la sesión de hace 8 días como esta poderlas compartir también. Bueno, pues no veo nada más en el chat y de pronto no veo tampoco algún micrófono habilitado para hacer alguna pregunta. Entonces no, pues yo creería, profesor Volmar, que hemos cumplido en primer lugar con los tiempos, dispuesto para ello. Agradecerle nuevamente su disposición a la Universidad Minuto de Dios. Esperamos no vaya a ser el único espacio. Seguramente más adelante podemos ir desarrollando en otros temas y demás este tipo de diálogo y de relacionamiento, que es lo que busca la institución. Agradecerle a los estudiantes que tiene allí de manera presencial en su espacio de clase por su tiempo. Y también a nuestros estudiantes de la Corporación Asturias que han sacado también un tiempo para estar aquí conectados. No sin antes recordarles que en el chat lo voy a volver a copiar. Lisette nos compartió el enlace de asistencia, ¿sí? Es importante, profesor Volmar, que pues también su grupo de clase lo pueda diligenciar, y también nuestros estudiantes de Asturias, les agradecemos mucho poderse registrar allí para todo el tema pues de validación, de informe, de certificación de participación en este tipo de espacios. Bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias, profe Volmar, todos los que se conectaron. Esperamos tener una oportunidad más adelante. Para mí siempre es un gusto poder estar compartiendo este tipo de espacio y les deseo una buena tarde a todos. Que estén muy bien.